Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo voy a explicar las características de la conexión HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1, ya que son similares, pero hay algunas diferencias a tener en cuenta. De esa forma podréis hacer la mejor elección a la hora de utilizar una conexión o la otra. Primero vamos a ver las características de la conexión HDMI. La conexión HDMI, da igual la versión, utiliza 19 pins para transmitir datos. Con el paso del tiempo la conexión ha ido mejorando y cada vez se aprovechan más todos los pins de la conexión. Lo bueno de esto es que al utilizar el mismo conector, las versiones nuevas de HDMI son compatibles con todas las versiones antiguas, aunque los cables muy antiguos no son compatibles con todas las nuevas funciones, por eso es recomendable utilizar un cable lo más moderno posible. El ancho de banda del HDMI 2.1 son 48 gigabits por segundo, lo que permite transmitir vídeo hasta 8K, aunque utilizando la tecnología Display String Compression puede llegar a transmitir vídeo 10K, pero al estar comprimido puede perder definición. La frecuencia va bajando conforme sube la resolución, pero puede transmitir imagen Full HD y 1440p a 240 Hz, 4K a 120 Hz y 8K a 60 Hz. Aquí de nuevo puede utilizar la compresión y transmitir vídeo 8K hasta 120 Hz. Puede producir colores con una profundidad de 16 bits, aunque de momento no hay televisiones comerciales que superen los 10 bits. Esta versión de HDMI admite metadatos para el HDR dinámico, aunque los formatos Dolby Vision y HDR10 Plus no necesitan HDMI 2.1 para funcionar. Si pasamos al audio, el HDMI 2.1 puede transmitir hasta 32 canales de audio a 24 bits y 192 kHz simultáneamente, lo que permite utilizar formatos de audio tridimensional como Dolby Atmos o DTS:X. Otras características de esta conexión son la velocidad de refresco variable o VRR, que hace lo que su nombre indica, adapta la velocidad de refresco de la pantalla a la velocidad que envía el dispositivo al que está conectada. Y por último tiene la función de modo de baja latencia automático, que activa el modo juego si detecta que conectamos una videoconsola a la televisión. Ahora vamos a ver las características del DisplayPort 2.1. La conexión DisplayPort utiliza 20 pins. El conector tiene forma de L y suele llevar unos enganches, que lo hacen mucho más seguro, ya que es más difícil desconectarlo si hay un tirón. Como pasa con el HDMI, las versiones más modernas de DisplayPort son compatibles con las antiguas, pero a diferencia del HDMI, el cable DisplayPort no ha ido cambiando con el tiempo, y los cables antiguos pueden admitir todas las características de las versiones nuevas. El problema es que no todos los cables DisplayPort están certificados por BESA, que es el organismo regulador, y puede darse el caso de que haya cables, sobre todo los más económicos, que no admitan todos los modos de transmisión. Hay 5 tipos distintos de certificación, dependiendo del modo de transmisión y la velocidad de transferencia de datos del cable. El estándar BESA recoge los modos de transmisión RBR, HBR y HBR2, con velocidades de transferencia de datos de 6,48, 10,80 y 21,60 gigabits por segundo respectivamente. El estándar DP8K cubre el modo de transmisión HBR3 con una velocidad de 32,40 gigabits por segundo. El estándar DP40 cubre el modo de transmisión UHBR10 que alcanza velocidades de 40 gigabits por segundo. El estándar DP54 cubre el modo de transmisión UHBR 13.5 con una velocidad de 54 gigabits por segundo. Y por último, el estándar DP80 cubre el modo de transmisión UHBR20 con velocidades de hasta 80 gigabits por segundo. Así que a la hora de comprar un cable DisplayPort no hay que fijarse en la versión de DisplayPort que admite, sino el estándar que tiene, ya que eso es lo que va a asegurarnos que cumpla las especificaciones. El máximo ancho de banda del DisplayPort 2.1 es 80 gigabits por segundo y permite transmitir vídeo con una resolución de 16K a 60 Hz. Desde la versión 1.2 de DisplayPort se pueden empalmar varios monitores en cadena, con la tecnología Multistream Transport, aunque esto afecta a la resolución máxima de cada pantalla. Si se conectan dos pantallas, la resolución máxima de cada una es de 8K a 120 Hz. Y si se conectan tres pantallas, la resolución máxima de cada una es 10K a 60 Hz. La frecuencia máxima que admite el DisplayPort es muy superior al HDMI, ya que con una resolución Full HD puede alcanzar hasta 884 Hz. En 1440p la frecuencia puede llegar a 609 Hz, en 4K hasta 323 Hz y en 8K hasta 92 Hz. Esto siempre que la imagen tenga una profundidad de color de 8 bits. Si la profundidad es de 10 bits, estos valores bajan ligeramente, pero siguen siendo muy superiores a lo que ofrece el HDMI. El DisplayPort también produce colores con una profundidad de 16 bits y puede reproducir vídeo en HDR. En el apartado de audio puede transmitir hasta 32 canales de audio a 24 bits y 192 kHz, igual que el HDMI. Una cosa que distingue al DisplayPort del HDMI es que puede transmitir señales USB bidireccionales, así que se puede utilizar para transmitir datos. Como podéis ver, ambos son similares, pero distintos a la vez. Entonces, ¿en qué casos debemos utilizar uno o el otro? El HDMI se utiliza sobre todo para conectar dispositivos a una televisión, como pueden ser videoconsolas o reproductores Blu-ray.
También lo vamos a poder encontrar en todos los ordenadores, pero como hemos visto, el DisplayPort es superior a la hora de transmitir alta frecuencia, por lo que a la hora de jugar el DisplayPort es la mejor opción. Esto es muy importante, ya que hay mucha gente que se compra monitores con mucha resolución y frecuencia, pero luego resulta que los conecta a través del HDMI y no está disfrutando de la máxima velocidad de refresco. Esto sería para equipos de gama muy alta, ya que tendría que ser un monitor con más de 240 Hz o un monitor 4K con más de 120 Hz, para lo que hace falta un ordenador muy potente, pero siempre es interesante tener estas cosas en cuenta. Desde la introducción del HDMI 2.0, la diferencia en este aspecto es muy inferior, pero el DisplayPort sigue siendo superior. Ahora ya sabéis las diferencias entre HDMI 2.1 y el DisplayPort 2.1, así que podréis tomar la mejor decisión dependiendo del uso que le vayáis a dar. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.